Bueno, oficialmente este va a ser el primer video de muchos, y ya que lo prometido es deuda, voy a empezar con el tema Bitcoin. Luego de la lateralización que hemos estado viendo en los últimos días, más o menos desde el 4 de febrero a la fecha, donde vimos unos movimientos bastante bruscos en las que teníamos tanto impulsos y retrocesos que no nos daban mucha claridad hacia dónde iba a ir el precio. Importante que estamos viendo ahora mismo es, tenemos oscilaciones a favor, más o menos desde esta zona, donde tuvimos el rompimiento del promedio móvil, aquí, al 16 de marzo, donde venía acompañado de dos cosas importantes: oscilación alcista del MACD, oscilación alcista del DMI y aparte un volumen bastante importante. Malo que no hemos tenido continuidad con respecto al volumen. Si bien podemos notar que con este rompimiento se ha favorecido este movimiento, pero bueno, esto ha sido ir un poco con la inercia de lo que causó en esta zona el precio. ¿Qué pasa? Que sería bastante importante que volvamos a tener un volumen que nos pueda ayudar a impulsar el precio para arriba, teniendo a favor las oscilaciones y la tendencia mensual con respecto al precio. Sí que hay otros pares que me parece que son interesantes y que han estado dando movimientos que vale la pena estar revisando. Me voy a pasar primero con SIL. Aquí vamos a ver una situación, bueno, bastante similar, ¿no? Donde veníamos de un mercado bajista hasta ese punto similar con Bitcoin, donde vemos toda esta bajada que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Importante aquí, en esta zona de aquí del 8 de marzo, tenemos oscilaciones del MACD donde ya nos están sugiriendo que la bajada se empieza a parar. Luego tenemos un cruce de la media móvil acompañada de un rompimiento de una tendencia bajista que es en esta zona, y tenemos al DMI oscilando a favor de un largo. Enseguida volvemos a tener una señal de ir en largo con respecto a la banda de Bollinger para que finalmente tuviéramos este movimiento tan importante, ¿no? Aquí es cuando seguramente es que todos decimos, ¿por qué no estuve atento? ¿Por qué no estaba haciendo tal? Al final, esto se trata de estar monitoreando el mercado, ¿no? Y no perdernos de esos movimientos importantes que puede llegar a tener, porque esto de habernos perdido un 170% más o menos desde la zona de entrada que fue esto, claro, ¿no? Es cuando dices, bueno, nos vamos a ir con otro par importante de los que también me ha gustado los últimos movimientos que ha estado haciendo, por ejemplo, Luna. Luna sí que tiene un recorrido de unos días que los pares anteriores que hemos estado comentando. Por ejemplo, en toda esta zona empezamos a ver cómo empezó a entrar bastante volumen, lo cual a partir de que tenemos una, dos y tres velas con un importante volumen de negociación y que además vienen acompañadas ya sea de oscilaciones o de señales alcistas, son puntos que deberíamos de prestar bastante atención, ¿no? Porque lo primero, en algún punto de esta zona se llegó a parar la bajada, ¿no? Luego vemos como, por ejemplo, con el DMI, tenemos bien acompañado de un rompimiento de media móvil, además de un volumen bastante importante, ¿no? Enseguida tenemos el rompimiento de la desviación estándar positiva con esta vela, y a partir de ahí ya era bastante claro que debíamos de haber entrado en largo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Es que continuamos con velas de bastante volumen, y al final el precio lo que ha hecho es seguir un poco con la inercia de este movimiento anterior. Y digo que seguir un poco con la inercia porque a pesar de que tenemos un histograma bastante marcado con un volumen alto, viene seguido de una vela alcista con volumen bastante considerable, una vela bajista que no resulta ser lo suficientemente envolvente, luego tenemos otra vela alcista que hace que se recorra bastante el mercado, y luego de ahí viene un periodo de relajación. Volvemos a tener otras velas acompañadas de un volumen importante y luego enseguida otro periodo de relajación. ¿Qué es lo que estaríamos esperando aquí? Por lo menos si ya estamos viendo que tenemos oscilaciones que ponen en peligro nuestra posición, lo primero, el MACD nos está diciendo que esto hasta ese punto puede que nos siga subiendo. El RSI, vamos a ver cómo cierra el día de hoy esta vela, pero si no resulta que esté rompiendo una resistencia que más o menos estaría en esta zona, podríamos pensar que esta subida ya se estaría debilitando. Otro que tenemos bastante interesante, bueno, de Luna nos pasamos a Sol. Sol, ¿qué pasa aquí?
lo mismo, ¿no? De un patrón, venir de un patrón bajista, donde más o menos desde esta zona empezamos con cortos al 26 de noviembre. Empezamos a ver aquí que ya se empieza a debilitar la bajada, primero, con esta oscilación del MACD, ¿no? Aquí por lo menos ya nos está dejando en claro que ya tenemos un soporte. Seguido de ello viene un rompimiento de la media móvil. Sin embargo, no tenemos un suficiente volumen que nos hubiera podido confirmar que esto hasta este punto iba a parar, ¿no? Donde ya se pone interesante el asunto es donde hay este rompimiento en esta vela, que la anterior ya nos daba una oscilación del DMI que nos sugería que podía ser alcista, y enseguida viene la señal de la banda de Bollinger, donde ya nos empieza a decir que el precio puede comenzar a subir. Importante aquí sería que por lo menos este nivel de resistencia se rompiera para que el precio pudiera continuar al alza. A ver, otra de las que creo que vale la pena revisar hoy, algo, por ejemplo, es un comportamiento un poquito similar al anterior. Al final, aquí, ¿qué estaba pasando? Tenemos marcada una línea de tendencia bajista, que en esta zona el MACD nos sugería que ya empezaba a frenar la bajada. De hecho, nos deja marcado un nivel de soporte bastante importante y a partir de aquí el precio empieza a tirar para arriba. Esta vela es la que yo le daría bastante más importancia a diferencia de las anteriores. ¿Y por qué? Es una vela con un volumen importante que nos está rompiendo la media móvil al alza y enseguida, a pesar de que tenemos un volumen, digamos, bajista, pero aún así tenemos una oscilación del DMI que nos está sugiriendo que el precio puede continuar al alza. Y esto es importante porque aquí también estamos tomando en cuenta información tanto del cierre y de la apertura como del resto de las velas para calcular estas oscilaciones. ¿Qué pasa? Luego tenemos señal con respecto al indicador de tendencia, que es la banda de Bollinger, que el precio puede continuar alcista. Y parece que, bueno, hasta el día de ayer, perdón, teníamos una oscilación alcista con respecto al RSI. Si continuamos un poco con algunos de los pares que me parecen también interesantes, creo que también Ethereum Classic vale la pena revisar un poquito. Aquí también, ¿qué pasó? Tuvimos una semana anterior donde ya empezábamos a ver las señales que la bajada estaba empezando a frenar, y esto lo vimos en esta zona. Lo primero, tenemos un volumen que empieza a ser importante aquí, que es coincidente tanto con esta señal del DMI y esta señal del MACD. Hasta aquí hubiera sido un punto bastante bueno para haber considerado una señal en largo, a pesar de que esta línea de tendencia que viene con un periodo más largo no se hubiera roto, porque también es verdad que teníamos otra que viene desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, por lo menos, aquí ya podíamos haber estado posicionando para poder entrar en largo. Otra que también me parece interesante que podamos revisar por hoy es el caso de Uni, porque por ejemplo aquí más o menos desde el 8 de marzo ya el MACD nos estaba sugiriendo que la bajada podía estarse terminando, ¿no? Sí que nos dejó marcado un nivel de soporte, tuvimos luego otro impulso bajista acompañado de un retroceso. A partir de aquí se rompe la media móvil. Importante que no hemos tenido todavía señales acompañadas de un volumen que pudiéramos considerar relevante, pero bueno, aún así el precio nos marca un fin de la bajada, rompimiento de la media móvil, y acompañado de eso luego viene una oscilación alcista con respecto al DMI, donde ya a partir de ese punto podíamos posicionarnos en largo. Sigue luego una señal alcista con respecto a la banda de Bollinger, y aquí nos hemos encontrado una señal alcista con respecto al RSI. Por la situación que tiene ahora mismo este par, bueno, yo quisiera pensar que vamos a terminar cerrando dentro de 5 horas, dentro de 6, perdón, alcistas, ¿no? Porque tenemos varias cosas a favor para que esto pueda continuar. Aún así, importante ver mañana cómo ha quedado el cierre y que podamos ver que esta resistencia se pudo haber roto durante el día de hoy.